Queridos colegas, buenos días. Soy el profesor Alberto Mancilla y vamos a continuar resolviendo los problemas del examen de nombramiento del año 2019 para inicial. Nos toca ver el día de hoy el problema número 35, ¿ya? Que dice lo siguiente, ¿no? Un estudiante asiste a una exposición en la que se presenta una maqueta de la Ciudad del Vaticano y el estudiante desea saber qué relación guarda la maqueta con las medidas reales. Entonces pregunta por la altura de la Basílica de San Pedro en la maqueta y le informa que tiene 70 centímetros. Si la altura real de la basílica es de 140 metros, ¿qué relación guardan las medidas de la maqueta con las medidas reales? Muy bien, la figura que está al costado no está en el examen, yo lo he puesto, me pareció interesante. La Basílica de San Pedro es, una figura muy interesante, muy bonita, eh, pero que sirve para entender un poquito el tema, ¿no? Miren, quisiera ahondar un poquito más en esto, ¿no? Yo sé que ustedes conocen del tema, pero a veces cometemos errores, a mí también me ha pasado, cuando queremos comparar medidas. A ver, ¿qué es lo que nos están pidiendo aquí? La verdad lo que nos están pidiendo ayer es la escala, ¿no? La escala. ¿Qué cosa es una escala? La escala es una comparación donde tenemos una medida en el papel que está representando una medida real, ¿no? En este caso. Pero hay que tener cuidado, digo, porque a veces confundimos lo que nos piden eh, con respecto a la medida que estamos utilizando. ¿Cómo así? Miren, vamos a ver, ¿ya? Si yo tengo dos cuadrados, ¿no? Vamos a dibujar aquí un cuadrado, ¿ya? Si yo tengo, como ejemplo, tengo dos cuadrados, digamos que tengo, un ratito, voy a cambiar la escala mejor no, esa es más grande, un poquito más grande todavía. Ahora sí. Ya, entonces, si yo tengo, por ejemplo, un cuadrado, que digamos que tenga 2 por 2, ¿ya? Que tenga 2 por 2, como se ve en la cuadrícula, ¿ya? Entonces, vamos a decir que esto tiene 2 centímetros, ¿ya? Esto tiene 2 centímetros, y esto también tiene 2 centímetros. Obviamente es un cuadrado, ¿no? Y digo, quiero hacer una figura similar que sea el doble, que tenga el doble de la medida de cada lado, ¿ya? El doble. Entonces yo digo, si estoy comparando los lados, la medida que voy a utilizar es el doble de lo que he dibujado primero. Entonces estamos hablando, voy a borrar esto, así, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Ahora sí, ¿no es cierto? Listo. Ok, entonces esto es el doble, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cada lado ahora tiene 4 centímetros. Y acá también tiene 4 centímetros. Muy bien, es el doble, pero de el lado, de cada lado del cuadrado. No es el doble de la figura. O sea, no es el doble del área. ¿Ya? ¿Por qué no es el doble del área? Miren, si yo coloco esta figura que dibujé primero, lo coloco dentro de la figura mayor, que tiene el doble de cada lado, miren lo que va a ocurrir, ¿eh? Vamos a colocarlo por acá, ¿no? Esto de acá lo voy a ubicar por este lado. Este también, ¿no es cierto? Y bueno, ya no es necesario colocar el cuarto cuadrado, aunque igual lo voy a hacer. Y ahí está, lo que estamos observando es de que si comparamos volúmenes, que estoy hablando, áreas, el área grande es 4 veces el área más pequeña, es 4 veces, no es el doble. O sea, si nosotros comparamos solamente lados, decimos que aquí L
L es igual a 2, L es igual a 2, y acá ponemos que L mayúscula es igual a 4, ahí sí se cumple, ¿no? Decimos L es a L minúscula como 4 es a 2. Y estamos hallando aquí una escala doble, ¿no? Sacando mitad, 2 a 1, ¿no? El área mayor tiene una longitud de lado que es 2 veces el lado del cuadrado pequeño. Pero si estamos comparando áreas, ¿no? Vamos a decir que esta área es igual a 4 por 4, ¿no es cierto? Vamos a poner 4 por 4, es el área, lado por lado, 16 centímetros cuadrados. Y el área de este cuadrado pequeño, el área es 2 por 2, ¿verdad? 2 por 2 es igual a 4 centímetros cuadrados. Si nosotros comparamos áreas, voy a decir el área mayor es al área menor, como 16 es a 4. Y esto me da, simplificando, 4 a 1. 4 es a 1. ¿Ya? Solamente quería hacer esa acotación para entender bien este y otros problemas que puedan venir, ¿no es cierto? Porque no necesariamente nos puedan pedir comparar longitudes. En este caso solamente nos piden comparar una sola longitud nada más, que es la altura. No nos están pidiendo ni áreas ni volúmenes, ¿no? Si fuera volumen también cambia la figura, ¿no? No es solamente 16 en el caso del área, ni 4 en el caso de la longitud de su lado, sino que tendríamos que utilizar una medida cúbica, ¿no es cierto? Porque el volumen es una medida en 3 dimensiones. Bien, entonces voy a borrar esto de acá, solo un ejemplo, y ahora vamos a resolver. Primero, antes que nada, nosotros tenemos como medida real de la Basílica de San Pedro, vamos a poner acá medida real, 140 metros, 140 metros. Pero la medida de la maqueta, vamos a colocarlo acá también, maqueta, no está en metros, ¿no es cierto? Está en centímetros. Nos ponen que tiene 70 centímetros. Ahora, aquí podemos hacer dos cosas, ¿no? O bien convertimos metros a centímetros, en el caso de la medida real, o bien convertimos centímetros a metros, ¿ya? Pero hagamos la primera, ¿no? Digamos que voy a convertir la medida real, ¿no? La medida real lo voy a convertir a centímetros. Entonces, bueno, ponemos acá que 140 metros hay que multiplicarlo por un factor de conversión. ¿Cuál es ese factor de conversión? El equivalente, ¿no? O sea, un metro, ¿a cuántos centímetros equivale? Un metro equivale a 100 centímetros. El un metro lo pongo aquí abajo. Y los 100 centímetros lo pongo arriba. ¿Por qué? Porque yo necesito eliminar metros. Entonces, como 140 metros está en el numerador, está arriba, yo puedo simplificar este metro con este metro. ¿Ven? ¿Qué cosa me quedó? Me quedó centímetros. Entonces esto va a ser igual a 140 por 100, pues nos está dando 14.000 ¿qué? 14.000 centímetros. Muy bien, ya con esos datos ya podemos hallar la escala, ¿no? Porque lo que están pidiendo realmente es una escala. Entonces la escala va a ser, en este caso vamos a poner la medida real, ¿no? La medida real entre la medida de la maqueta, es decir, 14.000 centímetros, es una medida lineal, dividido entre 70 centímetros. Las escalas no tienen medida, no tienen unidades. Repito, las escalas no tienen unidades. Por esa razón es de que acá yo puedo simplificar centímetros con centímetros. ¿Ven? Entonces solamente me va a quedar números. Entonces 14.000 entre 70 simplifico un 0. Saco séptima de 7 es 1, séptima de 1400 es 200. Y no queda nada más, ¿no? Entonces me está quedando
200 es a 1. Muy bien, ¿qué cosa significa eso? Que por 1 centímetro de la maqueta le corresponden 200 centímetros en la vida real, ¿no es cierto? En la medida real. Eso significa que la medida real es 200 veces la medida de la maqueta. Obviamente es mayor, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a revisar las respuestas. Dice, la medida de la maqueta corresponde a la mitad de la medida real. No, pues no, porque si fuera la mitad sería 140 centímetros, o sea, 1,40 m. La basílica no mide 1,40 m. Entonces la primera respuesta es falsa. Vamos a ponerle falso. Ya está. Las medidas de la maqueta son 200 veces menores que las medidas reales. ¿No es cierto? Esto es lo que acabamos de encontrar, ¿verdad? La medida de la maqueta es 200 veces menor que la medida real. Entonces la letra B es la verdadera. Igual leamos la tercera. Las medidas de la maqueta son 2000 veces menores que la medida real. Esto obviamente es falso. La respuesta es la letra B. Muy bien, continuamos con el problema número 36, que nos dice, en el restaurante Mi Perú, cada cliente puede escoger o ceviche o rocoto relleno como plato de entrada. Mira lo que dice, ¿no? Dice escoger o ceviche o rocoto relleno. Entendemos de que cada cliente puede pedir una sola entrada, ¿verdad? Bien, dice, cierto día se registró una concurrencia de 14 mujeres más que varones. En esa oportunidad se sirvieron 45 ceviches, 27 de los cuales fueron consumidos por varones. Además, se sabe que 31 mujeres pidieron rocoto relleno. ¿Cuántos comensales asistieron ese día al restaurante? A ver, colegas, miren, este problema es un poquito distinto, ¿no?, a lo que normalmente nosotros les enseñamos a los estudiantes, pero es bien interesante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? A ver, usemos un cuadrito de doble entrada, como este de acá. ¿Ya? Entonces, ahí estamos colocando a los hombres, las mujeres, ceviche, rocoto, etcétera, etcétera. En total, de la cantidad de personas, como también de la cantidad de aquellos que comieron tanto ceviche como rocoto. A ver, vamos a ir llenando los datos, ¿ya? Dice, primero, dice que la cantidad de mujeres fueron mayores que los hombres en 14 personas, ¿no? Entonces, podemos colocar acá un costado, aparte del cuadro, podemos decir que la cantidad de mujeres, vamos a ponerlo así, digamos que la cantidad de hombres, para ir en orden, es X, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí cantidad. Hombres, vamos a ponerle X, ¿ya? Y mujeres, obviamente va a ser la cantidad de hombres más 14, porque dice que existieron 14 mujeres más que varones. 14 mujeres más que varones. Muy bien, con esos dos datos vamos a empezar. Dice, en esa oportunidad se sirvieron 45 ceviches en total. O sea, los 45 ceviches lo vamos a colocar aquí en el total, ¿no? 45, vamos a ver que salga esto más grandecito. Y ahora sí, en total se han servido 45 ceviches, pero dice además que 27 de los cuales fueron consumidos por los varones. Entonces los hombres consumieron 27. Ok, ya, entonces, si dice que se han servido 45 ceviches y de los cuales 27 han sido para los hombres, quiere decir que los demás platos de ceviche que se han servido tienen que haberlo consumido las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le falta a 27 para llegar a 45? Pues le falta 18. Entonces, 18 platos de ceviche fueron consumidos por las mujeres. Listo, seguimos.
Además se sabe que 31 mujeres pidieron rocoto relleno. Ok, entonces ponemos aquí, 31 mujeres pidieron rocoto relleno. Muy bien, a ver, ya podemos decir qué cantidad de mujeres han asistido, ¿no es cierto? No necesitamos llenar todo el cuadro. Miren acá, si 18 personas, 18 mujeres comieron ceviche y 31 mujeres comieron rocoto, sabiendo que no se puede repetir, no pueden comer tanto ceviche como rocoto, porque es una entrada, ahí dice bien claro, dice que pueden escoger o ceviche, ¿no es cierto? O rocoto, acá lo dice, ¿no? Pueden escoger o ceviche o rocoto relleno. O sea, no pueden comer ambos, ¿de acuerdo? Entonces, ya podemos decir que la cantidad de mujeres en total fueron 18 que comieron ceviche, más 31 que comieron rocoto, en total 49 mujeres. Y eso es todo lo que necesitamos. Podemos llenar el resto del cuadro, pero no es necesario, ¿no es cierto? Entonces, ahora nos vamos al costado, a lo que acabamos de escribir. ¿Cuántas mujeres hay en total? Pues en total hay 49 mujeres. Muy bien, pero las 49 mujeres es la suma de la cantidad de hombres más 14. Eso significa que la cantidad de hombres que viene a ser X va a ser igual a 49 menos 14, es decir, 35, ¿no es cierto? Vamos a colocarlo acá de todas maneras. 49 menos 14, X es igual a 35, es decir, la cantidad de hombres que han asistido es de 35. Bien, pero no nos piden eso, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos están pidiendo es hallar la cantidad total de comensales, ¿no es cierto? Entonces, si aquí hay 35 varones, ven, ya podemos llenar cuántos rocotos han comido los hombres, en fin, pero no es importante. Entonces, sumando esta columna, tenemos que esto va a ser 84. 84. O sea, en total asistieron 84 personas. La respuesta viene a ser la letra A. Listo. Ok, colegas, entonces continuamos con el problema 37, que nos dice lo siguiente, ¿no? Dice, Rita se propone formar un triángulo de 20 centímetros de lado, empleando piezas triangulares de cartulina de 5 centímetros de lado. Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente. Las piezas no pueden estar una sobre otra. Las piezas no deben dejar espacios vacíos sin cubrir. ¿Cuántas piezas triangulares de cartulina se necesitará para formar dicho triángulo? Bien, a ver, colegas, acá hay dos formas de hacerlo, ¿eh? Una forma es utilizando triángulos de forma gráfica, ¿no? Y armar lo que nos están pidiendo. Y la otra es hacerlo utilizando las fórmulas de los triángulos, ¿no? Vamos a tratar de hacer los dos, ¿ya? Miren, a ver, nos dice primero de que Rita quiere formar un triángulo de 20 centímetros de lado, ¿ya? 20 centímetros de lado, algo así, ¿ya? Obviamente si nos dice que tiene 20 centímetros de lado, significa que estamos hablando de un triángulo equilátero, ¿no? Los tres lados son iguales. Muy bien, además de eso nos dice que lo que quiere es armar ese triángulo utilizando triángulos pequeños, ¿no? Triángulos que tengan 5 centímetros de lado. De igual manera, estamos hablando de triángulos equiláteros, ¿no? Ahí está. Entonces, lo he tratado de hacer más o menos a escala, ¿no? Contando los cuadraditos. Aquí tenemos 20 cuadraditos para el triángulo grande y 5 cuadraditos para el triángulo pequeño. Entonces, la idea es ir llenando el triángulo grande utilizando los triángulos pequeños de la siguiente manera, ¿no? Ubicamos, por ejemplo, uno ahí, otro por acá, van 3, van 4 en la base, ¿ya? Ahora vamos a seguir llenando, 5, 6,
7, son 3 en la segunda fila, pero ya vemos que se repiten, ¿no? Ahorita vamos a explicar eso. Después por aquí va otro más y otro más. ¿Ya? Entonces, si no debe quedar ningún espacio vacío, significa que los que estamos colocando por encima, es decir, aparte de la línea de abajo que son 4, ¿no? Estamos hablando de 1, 2, 3, 4. Arriba hemos puesto 3 en la segunda fila, pero se repite, ¿no? En forma de triángulos invertidos, ¿no? Para poder llenar el espacio vacío entre la primera fila y la segunda fila. Ya, muy bien, sigamos. Entonces, a ver, vamos a terminar aquí. Entonces, ¿cuántos hay en total? ¿No? Decimos, a ver, en la primera fila, acá hay 1, 2, 3, 4, más estos que están invertidos, vamos a contarlos de una vez, ¿no? Más estos que están invertidos, en total acá hay 7, ¿no? Arriba tenemos 1, 2, 3, 4, 5, acá hay 5. Arriba hay 3, 1, 2, 3. Y finalmente en la parte superior hay 1. Fíjese que se ha formado una serie, ¿no? 1, 3, 5 y 7. 1 más 2 me da 3, 3 más 2 me da 5, 5 más 2 me da 7. Esa es otra forma de hacerlo. Bueno, pero contemos, a ver, en total, ¿cuántos triangulitos vamos a necesitar? 7 más 5, 12, más 3, 15, más 1, 16. Bien, ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Entonces, la respuesta viene a ser la letra C, pero, ¿y si no hubiéramos querido hacerlo así? ¿No? Supongamos que hubiéramos querido hacerlo matemáticamente, ¿no? Entonces, digamos que vamos a desaparecer estos triángulos de acá. A ver. Vamos a un ratito, quiero desaparecer esto de acá. Me está saliendo otra cosa. Disculpen, vamos a borrar esto. Ok, y vamos desapareciendo los triángulos que hemos formado, ¿ya? Para ver cómo lo haríamos en forma matemática. Acá falta uno. Ya, ok, ahora sí. Bien, a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que haber hecho si utilizamos ecuaciones matemáticas? Bueno, primero, tenemos que hallar el área del grande, ¿no? Yo quiero hallar el área del grande. Y nosotros sabemos que la fórmula para hallar el área de un triángulo es base multiplicado por la altura, todo esto de acá dividido entre 2. Entonces tenemos que, bueno, la base ya la tenemos, ¿no? En este caso es 20. Voy a poner número nada más. Tenemos que hallar la altura, ¿verdad? Entonces la altura es esta línea de acá. Pero ¿cómo hallamos la altura? Primero de que este es un triángulo conocido, ¿no? Si estamos hablando de un triángulo equilátero, significa que este ángulo de acá es de 60 grados. ¿No es cierto? La altura me está formando con la base un ángulo de 90 grados. Y este ángulo de acá, que es la mitad del total, que también es 60, pues va a medir 30, ¿no? 30 grados. Y acá se ha formado, en esta mitad del triángulo grande, se ha formado un triángulo conocido, ¿no? Un triángulo 30-60. Entonces, un triángulo 30-60 me dice que la hipotenusa vale, en este caso vale 20. El cateto menor, el que está en la base, la mitad de 20, es la mitad también de la hipotenusa, que viene a ser 10. Lo pongo por acá. Y la altura, el otro cateto, es la multiplicación, es el producto de la base menor, del cateto menor, por la raíz de 3. O sea, esta altura viene a ser 10 raíz de 3. No tenemos que calcular la raíz de 3, ¿no? Solamente vamos a colocar aquí cuál será el área, ¿no? Ya hemos dicho, no es base, pero base es todo, ¿no? No es 10. La base es todo, o sea, 20 multiplicado por la altura, que es 10 raíz de 3, todo dividido entre 2. Muy bien, ¿cuánto me da esto? A ver, 20 vamos a sacar mitad mejor. Mitad de 1, mitad de 20 es 10, 10 por 10 es 100 y lo colocamos así, ¿no? 100 raíz de 3.
Ya está. Ahora, en el caso del triángulo pequeño, es lo mismo, ¿no? O sea, la altura de ese triángulo, que también viene a ser un triángulo equilátero, ¿no es cierto? Vamos a poner primero los datos. Aquí ahora es 5. Todo acá, este lado es 5. Esta mitad, ¿no?, para formar el triángulo 30-60 es 5 medios, o sea, 2,5. Por lo tanto, la altura vendrá a ser, lo voy a marcar acá, 2,5 por la raíz de 3. Listo. Entonces, si yo divido el área mayor entre el área menor, el área del triángulo grandote, entre el área del triángulo pequeño, me va a salir la cantidad de veces que corresponde al área del triángulo mayor. ¿Cómo así? ¿No es cierto? Vamos a poner área mayor. Este vendría a ser, perdón, no hemos calculado el área menor. El área menor es igual primero a la base, que es 5, multiplicado por la altura, que es 2,5, por la raíz de 3, todo dividido entre 2. ¿Listo? Muy bien, entonces ahora sí, ¿no es cierto? Entonces decimos, vamos a multiplicar acá, 5 por 2,5 es ¿cuánto? 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 2, 10, 12, o sea, será 12,5, ¿verdad? 12,5, esto entre 2 por la raíz de 3. Muy bien, ahora sí, ya podemos hallar nuestra proporción, nuestra relación, ¿no? Entonces decimos A del área mayor es al área menor como 100 raíz de 3 es a 12,5 por la raíz de 3 y entre 2. ¿Ya? Entonces, a ver, la raíz de 3 con la raíz de 3 se elimina. Este 2 va a pasar arriba a multiplicar, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar así, 2 por 100 entre 12,5. ¿Listo? ¿Cuánto me da esto? 2 por 100 es 200. 200 entre 12,5. Si nosotros dividimos, esto nos da 16. ¿Listo, colegas? Entonces vendría a ser la respuesta, pero a ver, no creo que ustedes hagan esto en el examen, ¿no? Es demasiado largo. Mucho más rápido es hacer dibujar un triángulo grande, dibujar un triángulo pequeño y simplemente en el triángulo grande hacer el bosquejo de la cantidad de veces que se puede colocar el triángulo pequeño dentro del grande, ¿no? Y ahí nos va a salir, tal como lo hicimos al principio, 16 triángulos pequeños, ¿no? Muy bien. Bien, colegas, entonces en el problema número 38 nos habla ahora de áreas. Vamos a leerlo primero. Dice, Pedro tiene un terreno de forma rectangular. Al inicio él sembró zanahorias en la mitad del terreno y además tomates en 10 metros cuadrados. Semanas después sembró ajíes en la mitad de la parte del terreno que aún faltaba sembrar y frijoles en los 6 metros cuadrados restantes. Si de ese modo todo el terreno quedó sembrado, ¿cuántos metros cuadrados utilizó Pedro para sembrar zanahorias? A ver, entonces aquí estamos hablando de ecuaciones ya un poquito más elaboradas. Vamos a poner así, ¿ya? Vamos a decir que el terreno que tiene forma rectangular, ¿no? El terreno que tiene forma rectangular, no conocemos cuál es su área, por lo tanto ponemos aquí área igual X metros cuadrados. No sé cuánto vale X, no nos dice, ¿no? Lo único que nos dice es de que él siembra en la mitad del terreno, él va a sembrar zanahorias, ¿no? Entonces lo divide, podemos dividirlo de cualquier manera que sea la mitad, pero digamos más o menos por acá. ¿Ya? ¿Cuánto es esto de acá? Esto viene a ser X medios, ¿verdad? El terreno que es X entre 2 metros cuadrados.
Y aquí él sembró zanahorias. Ok, ahora dice, tomates en 10 metros cuadrados. Entonces agarró un pedacito, ¿no? Vamos a ponerlo así porque no sabemos realmente las medidas. Entonces agarró un pedacito de algo así, ¿ya? Y aquí sembró tomates. ¿Ya? Entonces aquí sembró, vamos a colocarlo algo así. Acá sembró tomates. Y esa área, ¿no? En un área B, lo vamos a poner aquí solamente T, ¿no? Es de 10 metros cuadrados. ¿Ya? Esa zona de acá corresponde al área de los tomates, ¿no? Esta parte de acá, aquí sembró tomates. ¿Ya? En la mitad de todo el terreno sembró zanahorias. Ahora dice, semanas después sembró ajíes en la mitad de la parte del terreno que aún faltaba sembrar. Entonces, ahora sí es un poquito más difícil marcar cuál es la mitad, ¿no? Pero vamos a poner que está por acá, ¿ya? Más o menos. ¿Ya? Entonces, esta parte de acá, le voy a poner Y, es la mitad del terreno que todavía faltaba sembrar, por lo tanto este de acá también tiene que ser Y, ¿sí o no? La mitad, pues, ¿no? La mitad del terreno que faltaba sembrar, entonces le pongo Y a uno y también Y al otro. Bien, entonces dice, sembró ajíes en la mitad de la parte del terreno que aún faltaba sembrar. Entonces, digamos que aquí sembró ajíes. Y frijoles en los 6 metros restantes. Ah, miren, nos dice que sembró frijoles en los 6 metros restantes, pero si ya nos están diciendo que sembró ajíes en la mitad de la parte del terreno que aún faltaba sembrar, significa que esta área de acá, que es el área que aún faltaba sembrar, es 6 metros cuadrados. Y esto fue para los frijoles. Eso significa que el área de los ajíes, como era la mitad del área que aún todavía estaba sin sembrar, también va a ser de 6 metros cuadrados. Y ya prácticamente tenemos todo, ¿no es cierto? Prácticamente tenemos todo. Nos dicen cuántos metros cuadrados utilizó Pedro para sembrar las zanahorias. Muy bien. Vamos a sumar todo, ¿ya? Entonces, digamos, todo el rectángulo, todo el terreno mide X. Todo mide X. Vamos a poner mejor eso para este lado. ¿Ya? Todo el terreno mide X. Ahora sí, vamos sumando. Dice, las zanahorias ocupan la mitad del terreno, o sea, X medios. ¿Ya? Los tomates, esto de acá es zanahoria. Después lo ponemos. Ya, los tomates ocupan 10 metros del terreno. Los ajíes, que ya lo hemos visto, ocupan 6 metros del terreno. Y los frijoles ocupan también 6 metros del terreno. Esto vamos a moverlo un poquito. Esto va a estar aquí. Listo. ¿Está bien? Entonces, a ver, revisemos. Las zanahorias ocupan la mitad de todo el terreno. Si todo el terreno es X, la mitad es X medios. Esto es zanahorias. Zanahorias. Los tomates, eso sí es una cantidad fija, ocupan 10 metros cuadrados. Estos tomates. La cantidad que faltaba por sembrar, ¿no es cierto? Dice, en la mitad de la parte del terreno que aún faltaba sembrar, nosotros le habíamos puesto Y. Si dice que es la mitad de todo lo que faltaba sembrar, significa que la otra parte también es Y, ¿verdad? También es Y. Ok, entonces en la primera mitad dice que siembra ajíes, ¿no? Acá siembra ajíes. Y en lo que sobra, siembra frijoles. Pero ya nos está diciendo ya cuánto es lo que sobra, ¿no? Nos está diciendo que lo que sobra son 6 metros cuadrados, pero al mismo tiempo es la mitad de lo que faltaba sembrar. Por lo tanto, la cantidad de terreno para los ajíes también es 6.
¿No es cierto? Ahora sí. Entonces vamos a sumar, ¿no? Ponemos aquí x medios más 10 más 6 más 6 me da 22 metros cuadrados, y este es igual a x. Conviene pasar este x cuadrado para el otro lado, entonces ponemos acá que 22 es igual a x menos x medios. Pero si a un número yo le quito la mitad, me queda la mitad, ¿no es cierto? Entonces x menos x medios es x medios. ¿Ves? Entonces x medios es 22. Lo que nos están pidiendo, miren, vamos a hallar el área total, ¿ya? Que no es necesario porque no nos piden el área total. Pero este 2, vamos a ponerlo por acá. Si x medios es igual a 22, este 2 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, y el terreno total es de 44 metros cuadrados. Pero eso no nos piden. Nos piden cuántos metros cuadrados utilizó Pedro para sembrar zanahorias. Y lo que utilizó Pedro para sembrar zanahorias es justamente x medios. Ahí está, ¿ven? Entonces no había que multiplicar por 2, no había que hallar el área. Entonces, por lo tanto, x medios está aquí, es 22. Por lo tanto, la respuesta, ¿no?, para las zanahorias es igual a un área de 22 metros cuadrados. La respuesta es la A. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces, no es complicado. Y bueno, pues, ¿no? Vamos a parar aquí y vamos a continuar próximamente. Ya saben ustedes que estoy colgando rápido casi todos los días videos para poder terminar y poder llegar hacia en buenas condiciones para el próximo examen de nombramiento docente a fines del mes de agosto. Muy bien, nos vemos. Chao.